Simetría en funciones matemáticas. Explorando patrones matemáticos que conectan el mundo abstracto con la realidad. Buen día, jóvenes. Antes de iniciar con este video, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez se han detenido a observar las alas de una mariposa? ¿O han notado cómo los edificios más hermosos del mundo tienen algo en común? Desde la naturaleza hasta la arquitectura, hay un elemento que está presente en todas partes y que nuestro cerebro reconoce inmediatamente como bello y armonioso: la simetría. Hoy vamos a descubrir que esa misma simetría que vemos en nuestro entorno también existe en las matemáticas, específicamente en las funciones. El tema de nuestro video es elementos de una función, simetría. Les aseguro que lo que veremos hoy les va a permitir analizar funciones de una manera mucho más rápida e inteligente. Y aquí les va un dato curioso. Cuando ustedes comprenden la simetría de una función, solo necesitan calcular la mitad de los puntos para conocer la gráfica completa. Es como tener una habilidad matemática que les ahorra tiempo y esfuerzo. Así que les pido de favor que pongan mucha atención para que al final ustedes sean capaces de identificar patrones en funciones que antes les parecían complejas. Muy bien, empecemos desde la base. La palabra simetría probablemente la han escuchado muchas veces, pero hoy vamos a comprenderla con precisión matemática. La simetría es una de esas nociones que resulta más fácil intuir que definir con rigor. Todos ustedes saben reconocer cuando algo es simétrico, aunque no sepan explicar exactamente por qué. Esa capacidad la tenemos naturalmente. En términos formales, definimos una figura como simétrica cuando sus partes resultantes, al ser divididas mediante una recta, corresponden exactamente entre sí. Esa recta que utilizamos para dividir la figura se llama eje de simetría. Déjenme darles un ejemplo muy sencillo para que ustedes lo visualicen. Imaginen que toman una hoja de papel, la doblan exactamente por la mitad y con sus tijeras cortan cualquier figura. Puede ser un corazón, una estrella, lo que sea. Ahora, cuando abren esa hoja, ¿qué observan? Tienen dos mitades que son exactamente iguales, ¿cierto? Esa línea donde doblaron el papel es el eje de simetría. En el material que tenemos aquí podemos observar un pentágono. Este pentágono tiene un eje de simetría vertical que lo divide en dos partes. Si ustedes doblaran este pentágono por esa línea, ambas mitades coincidirían perfectamente. Eso es simetría en su forma más pura. Una pregunta para reflexionar. Cuando se miran en un espejo por las mañanas, ¿qué están viendo? Exacto, jóvenes. Están viendo simetría en acción.
Su reflejo es una imagen simétrica de ustedes mismos respecto a la superficie del espejo. Las funciones matemáticas pueden comportarse de manera similar, actuando como espejos matemáticos. Ahora vamos a llevar este concepto al terreno de las funciones matemáticas, que es lo que realmente nos interesa. Las funciones pueden ser simétricas de diferentes maneras. No todas las funciones tienen simetría, pero cuando la tienen, nos facilitan enormemente el trabajo de análisis. Hoy vamos a estudiar dos tipos fundamentales de simetría en funciones, y les pido que presten mucha atención porque estos conceptos van a aparecer una y otra vez en lo largo de toda su vida académica. Estos dos tipos se llaman funciones pares y funciones impares. Y antes de que piensen en números pares e impares como el 2, 4, el 6 o el 1, el 3 y el 5, déjenme acá aclararles que aquí el significado es completamente diferente. Tiene que ver con el tipo de simetría que presenta la función. Empecemos con el primer tipo, las funciones pares. Una función se conoce como función par cuando su gráfica es simétrica con respecto al eje Y. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que si yo trazo el eje Y y lo imagino como un espejo, la mitad derecha de mi función es exactamente igual a la mitad izquierda. Un ejemplo cotidiano. Piensen en esto. Cuando ustedes van a un parque y ven una fuente con agua que sube y baja formando un arco, esta trayectoria del agua forma una parábola. Si esa fuente está bien diseñada, el agua sube de un lado y baja del otro, de manera perfectamente simétrica. Esa es una función par en la vida real. Ahora bien, ¿cómo podemos saber matemáticamente, sin necesidad de graficar, si una función es par? Aquí entra nuestro criterio algebraico. Y esto es muy importante que ustedes lo memoricen. Una función f es par si cumple que f de menos x es igual a f de x para todos los valores posibles de x. ¿Qué nos está diciendo esta fórmula? Nos está diciendo que si yo tomo cualquier valor de x, por ejemplo, x es igual a 3, y lo sustituyo en mi función, voy a obtener el mismo resultado que si sustituyo x es igual a menos 3. En otras palabras, si en mi gráfica tengo un punto de coordenadas 3,9, entonces automáticamente sé que también existe el punto menos 3,9. Fíjense en algo crucial. El valor de x cambia de signo, se vuelve negativo, pero el valor de y permanece exactamente igual. Esa es la clave de las funciones pares. Vamos a ver un ejemplo concreto para que esto quede totalmente claro. Tenemos la función f de x es igual a x a la 4, dividido entre 5x cuadrada menos 9. Esta función les puede parecer complicada, pero vamos a comprobar paso a paso si es par. Primero, vamos a sustituir x por menos x en toda la función. Si menos f de x es igual a menos x a la 4 dividido entre 5 por menos x al cuadrado menos 9, segundo paso. Simplificamos cada término.
Piensen, ¿cuánto es menos x elevado a la cuarta potencia? Recuerden que cuando elevamos un número negativo a una potencia par, el resultado es positivo. Entonces, menos x a la cuarta potencia es igual a x a la cuarta potencia. ¿Y cuánto es menos x al cuadrado? También es x al cuadrado. Porque cualquier número positivo o negativo elevado al cuadrado da un resultado positivo. Entonces nos queda f de menos x es igual a x a la 4 dividido entre 5x cuadrada menos 9. Tercer paso. Comparamos. Y aquí viene la magia. Esto es exactamente igual a f de x. Por lo tanto, f de menos x es igual a f de x. Y nosotros podemos concluir con certeza que esta es una función. Visualmente, si graficamos esta función, veríamos que tiene una simetría perfecta respecto al eje y. Cada punto del lado derecho tiene su gemelo del lado izquierdo a la misma altura. Les pediría que lo corroboraran con GeoGebra. Ahora pasemos al segundo tipo de simetría, las funciones impares. Las funciones impares son un poco diferentes y debo de admitirlo, quizás un poco más difíciles de visualizar al principio. Pero no se preocupen, vamos a comprenderlas juntos. Una función se conoce como función impar cuando su gráfica es simétrica con respecto al origen. El origen, como ustedes recordarán, es ese punto donde se cruzan el eje X y el eje Y. Es decir, el punto 0,0. Un dato curioso. Aquí viene algo fascinante. Si ustedes pudieran tomar la gráfica de una función impar, ponerla sobre una mesa y rotarla 180 grados completos alrededor del origen, como si giraran totalmente su hoja de papel, la función se vería exactamente igual como estaba antes. Es como si la función tuviera un punto de equilibrio perfecto en el centro y dos brazos opuestos que se balancean. Imaginen un sube y baja perfectamente equilibrado. Esa es la idea. El criterio algebraico para identificar funciones impares es el siguiente, y aquí está la diferencia clave con las funciones pares. Una función f es impar si cumple que f de menos x es igual a menos f de x para todos los valores posibles de x. Observen con mucha atención la diferencia. En las funciones pares teníamos f de menos x es igual a f de x, sin el signo negativo. En las funciones impares tenemos f de menos x es igual a menos f de x, con el signo negativo al frente. Pero, ¿qué implica esto? Implica que cuando yo cambio el signo de x, también cambia el signo de toda la función. Si tengo un punto 2,8 en mi gráfica, entonces necesariamente voy a tener el punto menos 2, menos 8. Tanto la coordenada x como la coordenada y cambian de signo. Es como si fueran opuestos perfectos. Vemos un ejemplo para comprenderlo mejor. Consideremos la función f de x es igual a x cuadrada
menos 1 dividido entre x. Vamos a comprobar si es impar siguiendo nuestro procedimiento. Primer paso. Sustituimos x por menos x. F de menos x es igual a menos x al cuadrado menos 1 dividido entre menos x. Segundo paso. Simplifiquemos cada parte. Menos x al cuadrado es igual a x cuadrada, porque el cuadrado de un número negativo es positivo. Entonces, tenemos x cuadrada menos 1 dividido entre menos x. Ahora, dividir entre menos x es lo mismo que multiplicar por menos 1 y luego dividido entre x. Podemos sacar el signo negativo. F de menos x es igual a menos x cuadrada menos 1 dividido entre x es igual a menos f de x. Tercer paso. Comparamos y vemos que efectivamente f de menos x es igual a menos f de x. Perfecto, jóvenes. Esta función cumple el criterio. Por lo tanto, es una función impar. Déjenme hacer una pausa aquí, para resumir de manera muy clara los criterios que ustedes deben tener siempre presentes. Estos son sus herramientas de trabajo. Así que les recomiendo que los escriban en su libreta para que los memoricen. Criterios para funciones pares. Criterio algebraico. F de menos x es igual a f de x. Criterio visual. Si el punto x, y está en la gráfica, entonces el punto menos x, y también debe de estar. La gráfica es simétrica con respecto al eje y. Criterios para funciones impares. Criterio algebraico. F de menos x es igual a menos f de x. Criterio visual. Si el punto x, y está en la gráfica, entonces el punto menos x, menos y también debe de estar. La gráfica es simétrica con respecto al origen. Algo muy importante que deben saber. No todas las funciones son pares o impares. De hecho, la mayoría de las funciones que encontrarán no tienen ningún tipo de simetría. Y eso está perfectamente bien. La simetría es una propiedad especial que solo algunas funciones privilegiadas poseen. Muy bien. Ahora que ya comprendemos la teoría, vamos a practicar juntos. La práctica es fundamental en las matemáticas. Les voy a mostrar dos ejemplos y vamos a determinar paso a paso si son pares, impares o ninguna de las dos. Ejemplo número 1. F de x es igual a x cúbica menos x. Primer paso. ¿Qué hacemos? Exacto, jóvenes. Sustituimos x por menos x. F de menos x es igual a menos x al cubo menos x. Segundo paso. Simplifiquemos con cuidado. ¿Cuánto es menos x al cubo? Aquí el exponente es impar, 3. Entonces el signo negativo se mantiene. Menos x al cubo es igual a menos x cúbica. ¿Y cuánto es menos por menos x? Menos por menos es más. Entonces nos queda más x. Por lo tanto, f de menos x es igual a menos x cúbica más x. Tercer paso. Vamos a factorizar. Puedo sacar menos 1 como factor común. F de menos x es igual a menos x cúbica menos x, que es igual
a menos f de x. Cuarto paso, comparamos y concluimos. Tenemos que f de menos x es igual a menos f de x. Por lo tanto, esta función es impar. Ejemplo número 2. F de x es igual a x al cuadrado más 1. Primer paso. Sustituimos x por menos x. F de menos x es igual a x al cuadrado más 1. Perdón, es menos x al cuadrado más 1. Segundo paso. Simplificamos menos x al cuadrado, que va a ser igual a x cuadrada, porque el exponente es par. Entonces, f de menos x es igual a x cuadrada más 1. Tercer paso, comparamos. ¿Esto es igual a f de x? Sí, así es, jóvenes, exactamente igual. F de menos x es igual a x cuadrada más 1, que es igual a f de x. Cuarto paso, concluimos. Esta función es par. Una pregunta para reflexionar. ¿Ven qué práctico es este método? Una vez que conocen el procedimiento, pueden determinar la simetría de una función en cuestión de segundos. Y esto les va a ahorrar muchísimo tiempo cuando tengan que graficar funciones, porque si saben que una función es par, solo necesitan colocar puntos de un lado y automáticamente conocen el otro lado. Es como tener un atajo inteligente en matemáticas. Antes de terminar con el video, déjenme darles una conclusión general muy importante sobre la simetría en gráficas. La gráfica de una ecuación puede tener tres tipos de simetría. Primero, simetría con respecto al eje Y. Esto ocurre cuando si el punto XY está en la gráfica, entonces el punto menos X, Y también está. Estas son nuestras funciones pares. Segundo, simetría con respecto al eje X. Esto ocurre cuando si el punto X, Y está en la gráfica, entonces el punto X, menos Y también está. Esto es menos común en funciones porque recordemos que una función solo puede tener un valor de Y para cada valor de X. Tercero, simetría con respecto al origen. Esto ocurre cuando si el punto X, Y está en la gráfica, entonces el punto menos X, menos Y también está. Estas son nuestras funciones impares. Estos tres tipos de simetría son herramientas poderosas para analizar y comprender el comportamiento de funciones y ecuaciones. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video de hoy. Hagamos un alto y recapitulemos un poco lo más importante que hemos visto. En primer lugar, comprendimos que la simetría no es solo un concepto artístico o natural, sino que también es una propiedad matemática fundamental que nos ayuda a analizar funciones. En segundo lugar, vimos que existen dos tipos principales de funciones simétricas. Las funciones pares, que son simétricas respecto al eje y cumplen que f de menos x es igual a f de x. Y las funciones impares, que son simétricas respecto al origen y cumplen que f de menos x es igual a menos f de x. En tercer lugar, desarrollamos un método sistemático para identificar estas funciones. Sustituir x por menos x, simplificar y comparar con la función original. Ahora bien, ¿por qué es importante todo esto para ustedes? Porque dedicamos una clase completa a estudiar la simetría en funciones. Les voy a dar varias razones muy concretas. Primero, porque la simetría les permite analizar funciones con mayor rapidez y eficiencia. En lugar de calcular todos los puntos de una gráfica, pueden calcular la mitad y deducir la otra mitad. Segundo, porque desarrolla su capacidad de reconocer patrones y reconocer patrones es una de las habilidades más importantes, no solo en las matemáticas, sino también en la vida. Los buenos profesionistas, los buenos investigadores, las personas exitosas, son aquellos que identifican patrones donde otros solo ven caos. Tercero, que la simetría aparece en prácticamente todas las áreas de las matemáticas avanzadas. En cálculo, en ecuaciones diferenciales, en álgebra lineal. Lo que aprendimos hoy es una base que van a usar una y otra vez.
Y cuarto, porque las matemáticas no son solo números y fórmulas frías, son belleza, orden, armonía. La simetría es una de las manifestaciones más hermosas de cómo las matemáticas describen el universo. Cuando ustedes identifican simetría en una función, están viendo un patrón fundamental de la naturaleza. Los invito a que practiquen estos conceptos. Tomen funciones diferentes, apliquen los criterios, grafíquenlas, compruébenlas visualmente en la gráfica. Las matemáticas se aprenden haciendo, no solo escuchando o leyendo. La práctica constante es lo que convierte el conocimiento en habilidad. Permítanme cerrar con esta reflexión. Las matemáticas son el lenguaje en el que está escrito el universo, como dijo Galileo hace siglos, y la simetría es una de las palabras más elegantes y poderosas de ese lenguaje. Cada vez que identifiquen simetría en una función, recuerden que no están solo resolviendo un ejercicio matemático, están descubriendo uno de los patrones fundamentales que rigen el cosmos, desde la forma de una galaxia hasta la estructura de un átomo. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Saludos.